Hola, soy Cecilia y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Nuestras Raíces, en donde es una invitación constante a reflexionar desde lo más personal, pero también desde una mirada crítica e informada sobre un tema que nos atraviesa incluso cuando no lo notamos, nuestra identidad cultural. Es decir, eso que somos más allá de los papeles, de la ropa, del idioma que hablamos. Es más que nada la forma en la que entendemos al mundo, en la que nos relacionamos con otros, en la que cocinamos, contamos historias, cantamos, chismeamos, lloramos, de todo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que somos entra en contacto constante con lo que otros son? Y más aún, ¿qué pasa cuando eso que viene de fuera no solo entra en contacto, sino que nos invade, nos rodea y hasta nos reconfigura? Eso es lo que quiero abordar aquí, el impacto de la globalización en las identidades culturales. ¿Cómo es que las culturas locales se ven influenciadas por culturas dominantes globales? Cómo muchas comunidades resisten, otras se adaptan y otras crean nuevas formas de ser. Dando ya pie al tema, uno de los primeros efectos visibles de la globalización cultural es la estandarización de los gustos, las costumbres y los valores. Lo global básicamente, especialmente lo que proviene de potencias culturales como Estados Unidos, Corea del Sur o Reino Unido. ¿Cómo es que esto entra a nuestros hogares a través de la música, el cine, la moda, las redes sociales, todo lo que nos aparece en TikTok? Esta influencia no es necesariamente negativa, pero sí plantea preguntas muy importantes, como cuándo deja de ser un intercambio y se convierte en una imposición, cuándo deja de enriquecer y empieza a borrar. Precisamente, el autor Abelardo Álvarez Ávila sostiene que la identidad cultural es un proceso abierto y en constante formación. Él explica que las culturas no son estáticas, pero que existe un desequilibrio brutal en las condiciones que se dan en el intercambio cultural global. Es decir, no todas las culturas tienen la misma fuerza de difusión. Mientras que una película de Marvel puede proyectarse en 70 países, una película hablada en quechua probablemente no cruce ni las fronteras de su propio país. Y este desequilibrio también se refleja en la vida cotidiana. Por ejemplo, aquí en México, Halloween ha ganado terreno frente al Día de Muertos, sin duda, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Las tiendas se llenan de disfraces, dulces, decoraciones, desde octubre, es más, desde septiembre. Mientras que los elementos tradicionales como el altar, el papelito, la velita son totalmente dejados a un lado. Yo misma he visto cómo en mi fraccionamiento los niños se emocionan por disfrazarse de su personaje favorito de Marvel, que nada absolutamente tiene que ver con Halloween, en vez de que se les inculque lo que es el altar de Día de Muertos, todo este significado, todo el trasfondo cultural que esto tiene. Y bueno, un ejemplo más complejo lo encontré en TikTok, donde una creadora venezolana, Mariana Zambrano, compartió un video celebrando Día de Muertos, y a primera vista parece una apropiación cultural. Eso fue lo que todo el mundo en los comentarios dice, ya que ella no es mexicana, se viste con elementos típicos y hace una coreografía en un panteón decorado. Bueno, claro, muchas personas se atacaron, pero fueron los que no leyeron la descripción del video, porque ella explica que lo hace en homenaje a su abuela fallecida y que aprendiendo sobre esta celebración encontró una forma de conectar con su propio dolor. El video se hizo súper viral y es aquí donde la globalización no solo uniforma, sino que también conecta. Es lo que les decía, no tiene que ser necesariamente negativa. La identidad cultural puede transformarse en puente, pero también algunas veces puede ser frontera. También me gustaría, como ya saben, dar espacio a que estamos hablando de la resistencia cultural, a los movimientos sociales y la preservación de lenguas. Es aquí donde yo les traje más ejemplos para entender mejor el tema. Y pues bueno, en medio de este proceso globalizador que muchas veces amenaza con borrar lo particular, han surgido múltiples respuestas de la resistencia cultural, ya que no siempre sea a través de grandes discursos ni necesariamente en escenarios políticos como muchas veces nos lo han hecho creer. En muchos casos, la resistencia es silenciosa, es cotidiana y surge desde los espacios más íntimos, como lo son la lengua que se habla en casa, la receta que te transmite tu abuela, la música que se canta en tu comunidad. Y es aquí donde Marta Eskenazi nos plantea que la resistencia cultural es una respuesta vital a la amenaza de la desaparición de los modos de vida tradicionales. Y es aquí donde ella lo nombra como resistir no significa rechazar todo lo externo, sino seleccionar lo que se incorpora, pero sobre todo lo que vas a defender. Bueno, y dejando ya de lado tanto ejemplo, me gustaría mencionar lo que es la resistencia, un concepto que considero que todos en algún momento de nuestra vida no lo hemos entendido del todo bien, no en su total complejidad. Porque bueno, muchas culturas han optado precisamente por esta misma vía de adaptación. Esta adaptación no significa rendirse o perder lo propio, sino más bien transformar lo heredado para que tenga sentido en un mundo globalizado. Las identidades culturales no son bloques rígidos, no son reliquias del pasado. Son construcciones dinámicas con capacidad de absorción, reinterpretación y reinvención. En este sentido, la globalización puede ser vista como una oportunidad para que las culturas locales se expandan, se actualicen y encuentren nuevos lenguajes para decir lo mismo que han dicho siempre, solamente que de una forma que resuene con las generaciones actuales. Ejemplo de esto fue lo que les mencioné previamente de Google Traductor, de todos los canales de YouTube que hacen contenido en lenguas indígenas
precisamente para ir de acuerdo o al ritmo de los trends o del contenido que solemos consumir. Y bueno, un ejemplo interesante es la transformación en la gastronomía, en la tecnología. Todos estos aspectos han tenido que irse adaptando. Y bueno, después de recorrer todo este camino, de analizar la influencia de la cultura global, de conocer las formas de resistencia y sobre todo de explorar procesos de adaptación precisamente, me queda claro que las identidades culturales no son víctimas pasivas como muchas veces nos las pintan. Son activas, son flexibles, son creativas. No se trata de negar que la globalización tiene un peso enorme ni de idealizar las tradiciones como si fueran puras o inmutables. No, se trata de observar cómo los pueblos, las comunidades y todas estas personas negocian su identidad todos los días, a veces en silencio, pero que también puede ser con mucha fuerza. Y la globalización no es homogénea y no es inevitable. Hay muchas formas de habitarla. Podemos consumir Netflix y al mismo tiempo ir a un festival de cine indígena. Podemos usar Spotify y también escuchar la radio. Podemos aprender inglés y defender nuestras lenguas maternas, porque la identidad no está en contradicción con el cambio, está en diálogo constante con él. Y bueno, mi intención con este capítulo fue poner en palabras algo que siempre sentimos, pero no sabemos cómo nombrar. Esa sensación de que el mundo avanza muy rápido y con él nuestras costumbres, nuestros símbolos, nuestros modos de ser, la manera en la que vivíamos nuestra infancia y que vemos cómo los niños de ahora ya no la viven así. Y bueno, quise mostrar que a pesar de todo, hay resistencia, hay adaptación, pero sobre todo hay memoria. Una memoria viva, sin duda, que se transforma, que se defiende y que se reinventa. Y bueno, gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Cecilia y esto fue Entre Nuestras Raíces. Espero que después de escucharlo te preguntes también qué partes de tu identidad has conservado, cuáles has transformado y cuáles estás dispuesto a defender en un mundo cada vez más global.